por tener aquí el gusto de estar con ustedes y compartir algunas reflexiones. Yo me hacía la pregunta de cómo estructurar en un espacio de tiempo de 30 minutos un tema tan amplio como es el de la reforma, las reformas estructurales vinculadas al mundo de lo laboral. Y intentaría abordarlo con tres ideas. Una reflexión como introductoria de lo que diríamos es como la importancia de lo laboral. Es algo que me angustia y me va a morir con esa angustia, yo creo. Y es la comprensión y la reflexión sobre la vinculación del tema laboral con el conjunto de las reformas y con todo el modelo de sociedad que estamos viviendo y que somos muy dados a dividir, estratificar y parecería que estamos hablando de capítulos diferentes. Una segunda relacionada con la reforma laboral conocida, esta reforma formal a la Ley Federal del Trabajo, y una tercera alrededor de lo que podrían ser algunos ejes digamos centrales a nuestro juicio en el modelo laboral que nos generan una preocupación y que están siendo motivos de acción, de reflexión, de movimiento en algunos sectores, y que terminaría con la idea de subrayar la necesidad de que las organizaciones no gubernamentales, los partidos, en fin, trabajáramos alrededor de una agenda común que no hemos logrado. Pasan los años y cada quien bailamos como con distintos ritmos, ¿no? Entonces nos seguimos juntando, se vuelve uno ya como muy reflexivo cuando pasan, ¿no? Porque ya pasaron más de 40 años. Yo cuando cumplí 40 años de abogado ahí en el sindicato de la UAM, de repente dije, chino, ¿cómo han pasado los años, no? Y de repente uno voltea hacia atrás y dice, hay muchas cosas que nosotros estamos peor. Puede ser. Entonces uno esperaría que fuera lento el avance, que el salario se fuera recuperando, que la libertad sindical fuera un poquito mejor. Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, la primera propuesta de reforma laboral que presentamos en el año 2000, logramos que fueran legisladores de distintos partidos. Tuvimos disidencias en los partidos, en distintos partidos, para lograr una posición común. Y ahora, en esta última era, pues el desencuentro total, la disciplina absoluta, en fin, la imposibilidad de discutir cualquier cosa. Con relación al primer tema, yo diría que efectivamente sí necesitamos sentarnos a reflexionar, y no solamente las organizaciones mexicanas, sino todos aquellos que vienen a México. Veo mucho las organizaciones, no sé, extranjeras, las centrales sindicales, el Centro de Solidaridad por un lado, me refiero a los sindicalistas norteamericanos, que son muy importantes, y ahora lo hemos visto recientemente, la importancia que tiene cuando es un legislador norteamericano que viene y se mueven de montañas, y el secretario de Trabajo y todo el mundo y lo escucha, a diferencia de todas las acciones que llevamos a cabo en México. Pero las ONGs, incluyendo a veces las de derechos humanos, tienen como su nicho de mercado. Esa impresión me da, ¿no? Cada quien tiene su mundito, y en su mundito trabaja muy bien, pero con dificultad se relaciona con otros. A veces tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con las historias, las inercias, pero creo que el tema de lo laboral es un elemento que transita, digamos, en toda la estructura de los problemas, y podemos verlo, por ejemplo, en esta reflexión que nos compartirá Luis Hernández en materia educativa. Pues la CENTE finalmente nace de una disidencia en el seno del CENTE, en el tema de democracia sindical, una imposibilidad de tener una organización democrática. Nace toda una corriente de democratización y luego se expresa ya en lo que es su materia de trabajo. Pero finalmente el tema de la democracia es clave, digamos. Y si nosotros nos vamos al tema energético, también nos damos cuenta que la subordinación de ese sindicato, digamos, de Pemex, pues tiene que ver con un sindicato charro, ¿no? Que se disciplina. Entonces, está siempre presente el tema de la organización, ¿no?
Finalmente esa es la clave, la organicidad en cada uno de los grupos, y el tema laboral está siempre vinculado a eso. ¿Cuál es la suerte, digamos, de lo que se ha llamado las reformas? Primero, yo diría que las reformas hay de dos tipos. Uno, lo que son las reformas formales, legales, yo diría que son muy poco importantes. La verdad, tenemos esa tendencia a estarla relacionando con la reforma laboral de 2012. Por ejemplo, la reforma laboral de 2012 fue como la culminación de muchas iniciativas y de muchos proyectos, pero fue una caricatura, una auténtica caricatura, en la que el PAN aventó ahí ya, como aprovechando un privilegio constitucional en el último periodo de Calderón, una vía de fast track, una vía rápida que tenía de lo que llaman iniciativas preferentes, y presenta una iniciativa en la que plantea barbaridad y media. Nada más menciono una como significativa, el tema de la subcontratación. Dice, podrá subcontratarse a cualquier persona con tal de que lo tengan afiliado en el Seguro Social y tengan un contrato mercantil. O sea, se iba a acabar prácticamente con el derecho laboral. Y a su vez planteaba una serie de reformas de orden colectivo. Pero esta reforma finalmente se detuvo, y habría que decirlo incluso con el propio PRI, el propio Mario Fabio, de tan mal que se habla de él, al final te dio cuenta de la barbaridad, pero el último día, o sea, una cosa tan precaria. Claro que es con la gestión de diputados de izquierda, que yo también cada vez valoro más, y cuando se vienen los procesos electorales, siempre le digo a los trabajadores, no tienen idea de la importancia de cuando votan, cómo se repercute en todo. Y a ella, gracias a un cierto espacio de la representación, digamos, de izquierda, se logró que este tema, un temita que es el de la subcontratación, pudiera tener una suerte diferente y regularse con una serie de artículos que quedaron, yo diría, de manera bastante razonable, en términos de que solamente se podrá subcontratar cuando sea un carácter excepcional, cuando se justifique la especialidad, cuando se respete principios de igualdad salarial, etcétera, etcétera. Así que en la práctica no funciona nada, absolutamente nada de lo que está en la ley. Eso es muy interesante para cuando ven los extranjeros a México. Una de las cosas que más los saca totalmente de onda es que ellos se imaginan que la ley tiene que ver con la realidad. La ley no tiene que ver nada con la realidad. Dijo eso el outsourcing, inmediatamente a las cuantas semanas el sector empresarial se puso de acuerdo con el gobierno y dijeron, esas nuevas normas en materia de outsourcing no les hacemos caso y seguimos funcionando igual. Y hoy hay un inmenso número de empresas, pueden ustedes recorrer todas las ramas de industria, donde prácticamente todo el mundo está subcontratado. El ejemplo más famoso es Bancomer, donde no hay un solo trabajador de Bancomer, y hay un Bancomer, pero Banamex ya tiene el 70% subcontratado. Todo el grupo Azteca, por ejemplo, el conocido y amigo de ustedes, ¿cómo se llama? Salinas Pliego, todos los tienen subcontratados. O sea, vivimos un mundo de la subcontratación, y cuando hay subcontratación se rompe todo, porque rompe toda la cadena de relación laboral. No, obviamente no hay sindicato. Me acuerdo cuando se intentó formar el sindicato de Banco Azteca, y al final la secretaria dijo, pues no puede haber porque no hay ni un trabajador de Banco Azteca. Entonces no hay sindicato. ¿En qué? ¿Anclado en qué? Pues son puras empresas subcontratistas, no puras razones sociales. De tal manera que la reforma laboral no tuvo la dimensión e importancia que se suele señalar. En algunos aspectos se podría decir que sí la tuvo, pero no en términos generales. Reguló el outsourcing. En segundo lugar, eso sí liberó o hizo más barato el despido a través de una regla nueva de que en materia de juicios los salarios caídos nada más se pagaría un año, y a partir del primer año un porcentaje por el concepto de interés. Y esto obviamente provocó que hoy se puede despedir a un trabajador, y ya las consecuencias del despido pues son inmensamente menores a las que había antes. Hay una parte de la sociedad que lo festejó porque se subrayan mucho los abusos a través de los medios de comunicación. Siempre se está así como dando una dimensión digamos falsa de la realidad, y entonces se hace sentir como que ese era un gran problema. Entonces se liberó de alguna manera el despido barato,
Se redujo la estabilidad en el empleo a través de algunas formas de contratación temporal, 3 contratos de temporada, el contrato de capacitación y contrato a prueba, pero tampoco funcionan en la práctica. O sea, se crearon, fue toda una lucha y los empresarios dijeron, ¿saben qué? No nos conviene, hay mucho lío, muchos requisitos, seguimos contratando como antes, o sea, contratos eventuales o contratos por tiempo determinado, y la experiencia demuestra que está la debilidad de los trabajadores, está la necesidad que cuando llega el día de pago, pues si se tiene que firmar la terminación, todo el mundo firma porque vive al día. Entonces esa es la mejor regla, la debilidad, la indefensión, la pobreza, la gente. Esa regla de oro que no está en la ley, pero que está en la realidad económica, es la que finalmente se proyecta en ese tema. Fue una reforma que en materia de justicia laboral tuvo aparentes cambios, se festejó mucho el que se iba a crear el sistema profesional de carrera en las juntas de conciliación y arbitraje, pero inmediatamente lo que se hizo fue cancelarlo, y los presidentes de todas las juntas, incluyendo el del DF, y ahí es una pena porque en el Distrito Federal no hemos logrado tampoco que haya interés, ¿no? Tenemos ya cuántos años de gobiernos de izquierda, creo que sabe que 18, 20 años de gobiernos de izquierda, y el mundo laboral sigue igual. Ahí siguen los trabajadores de la industria de la construcción colgados, los muchachos de los andamios que ustedes los ven ahí, ¿no? Cuando van recorriendo las calles, ahí ven a los jóvenes durmiendo en los estacionamientos, a las señoras ahí en las cobijas, realmente una situación tremenda que se vive en el mundo laboral, en el terreno de los derechos humanos laborales, y no hay iniciativa. No hay una iniciativa como para decir, vamos a proteger, adoptar, como les proponíamos nosotros al gobierno del DF, así como toman iniciativas de médico en su casa y abogado en su casa, y todos los días salen un plan nuevo. A mí me gustaría más planes estables que ocurrencias de todos los días. Se planteara, vamos a adoptar a 3 ramas de industria, por ejemplo, ¿no? Trabajadores en el DF, construcción, costureras, por ejemplo, y quizá los trabajadores de estacionamientos o servicios, ¿no? Que podría implicar. Esa sería una idea maravillosa en el mundo de los derechos humanos laborales. Mi padre Concha, yo creo que si se animan, a lo mejor se puede ser el convocante para que como sociedad adoptemos ya sectores, porque parecería que necesitamos como una especie de focos públicos para poder, digamos, enfocar acciones. Entonces, la conclusión con este segundo tema es que la reforma laboral, formal, jurídica, tuvo una dimensión corta, y el alcance que llegó a tener, su eficacia real es muy limitada, porque se impone, y este es el tercer tema, la realidad de un modelo de precarización constante que abarca, digamos, distintos aspectos. Uno primero, sin duda, tiene que ver con el empleo. Es muy difícil hacer una reflexión laboral si perdemos de vista que más de la mitad de la población económicamente activa no tiene empleo estable, con mínimos derechos. Eso es clave, porque obviamente presiona mucho todo este modelo nuestro en el que la mayor parte de la población está en condiciones de precariedad, de inestabilidad y de informalidad. Es cierto que se pueden dividir, pero también es cierto que uno empuja al otro. Así como las reformas estructurales, unas empujan a otras y no pueden ser divididas, lo mismo sucede en esta relación empleo formal, empleo informal. El segundo tema es el del salario. Ustedes lo saben, o sea, tenemos uno de los salarios más bajos del mundo, con el salario mínimo, y toda una discusión sobre ese tema. Y puras incongruencias. Por ejemplo, ahorita está detenida en la Cámara de Senadores la reforma legal para quitar la indexación del famoso, digamos, salario con otras variables y factores como son multas y digamos, subvenciones a los partidos, que es la condición que han puesto para mejorar el salario mínimo, y está detenida por la Comisión de Trabajo, detenida por otro amigo de ustedes que es Lozano, ¿cómo se llama? Javier Lozano, el pianista, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, y el panismo había dicho que estaba a favor del incremento del salario mínimo, dice que está deteniendo eso. Y yo les aseguro, ya no vamos a tener incremento de salario mínimo ahora en el mes de noviembre, porque es una reforma constitucional, tampoco lo vamos a tener el año que entra. Entonces,
realmente vamos a seguir sufriendo una condición salarial que nos coloca entre los países con mayor pobreza del mundo. El otro día veía la comparación entre el salario americano y el nuestro, es del orden de 15 veces el salario mínimo. Entonces, imagínense lo que significa 15 veces, es decir, 1500%, ¿no? Lo cual, pero además, la mayor parte de nuestros salarios están concentrados no solamente en el salario mínimo, sino entre 1 y 3.7 salarios mínimos. Entonces, ahí está la mayor parte de la población, o sea, bajos en la parte, digamos, mínima, pero también bajos en el terreno de lo promedio. Y el salario es un elemento clave, y que no solamente tiene que ver con la pobreza, la incapacidad para cubrir necesidades, sino impacta, como ustedes lo han de comprender, en todo, ¿no? De educación, digamos, toda esta juventud que se va, pues, a opciones de delincuencia mucho más atractivas, y toda esta precariedad y violencia que todos conocemos. Un tercer tema que es fundamental y que lo mencionaba el padre Concha, también no le damos la importancia que tiene, es el tema de la negociación colectiva. Porque la negociación colectiva es como la madre, es como el corazón del mundo del trabajo. La ley no es más que un piso de derechos básicos. Pues 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional, 6 días de vacaciones, eso no es nada. Entonces, arriba, cuando la gente hace críticas de lo laboral, normalmente está refiriéndose a Pemex, está refiriéndose a CFE, y realmente es conveniente distinguir lo que es el piso de ley y lo que es el mundo de la negociación colectiva y la experiencia que hay en otros países. Los modelos laborales exitosos, como se les dice hoy, están construidos sobre la base de la negociación colectiva. Una negociación colectiva obviamente compleja, que involucra al sector empresarial, sustentada en un diálogo, digamos, vinculado a temas de racionalidad productiva, que el tema laboral es importante. A veces yo me hago la pregunta de por qué muchas ONGs no les gusta lo laboral. Les digo, es que no le quieren entrar a la realidad. Es una impresión, no sé por qué. Porque no quieren hablar de productividad, y la productividad es importante hablar de ella. Hablar del uso racional, hablar del ejercicio no solamente de derechos, sino de obligaciones. Y entonces, ahí ya mucha gente dice, no, eso ya no está tan interesante, yo quiero algo más radical, ¿no? Bueno, entonces se pasa de lo laboral, y entonces los derechos humanos siempre están en paradigmas muy altos, ¿no? Y entonces estas tareas cotidianas de estar con la gente, de platicar, no a veces de darles la razón, sino de ver cómo nos juntamos para hacer un sindicato, para negociar un contrato colectivo, cómo votar en secreto, cómo no ser autoritario, cómo tener, digamos, democracia sindical para adentro, y tener capacidad de diálogo, incluso con el sector productivo. Pues eso inhibe a veces el que avancemos un poco. Pero a lo que iba es que la contratación colectiva o negociación colectiva, en un sentido más genérico, es central, y en México está totalmente atrapado. Somos prácticamente el único país en el que el patrón escoge a su sindicato. Esa es una regla brutal, y no lo pueden creer los de por ejemplo, la BMW, que vino recientemente con una planta en San Luis. Pues mandaron un grupo de ejecutivos y dijeron, pues escoge el sindicato, escogió a la CTM, y la CTM dijo, pues el contrato que quieras, y entonces pusieron un contrato a nivel de mínimos, y nomás les dijo el líder, una cosa sí es fundamental, el día de la Virgen de Guadalupe, eso sí no lo perdonan los compañeros, y eso es el único tema que quedó en el contrato por arriba de la ley, es que va a ser día de descanso el 12 de diciembre. Ese contrato colectivo se conoció en Europa, formó un escándalo que hasta corrieron a los ejecutivos de la BMW, porque les dijeron, oigan, pero se colgaron, pues es que nos dieron chance, nos dijeron que escogieran, sí, pero no se cuelguen. Y bueno, los corrieron, y están ahorita tratando de la BMW alemana de buscar un mejor contrato colectivo, porque pues dijeron, nosotros no podemos ir a atracar a los mexicanos ahí en despoblados, sino que tenemos un observatorio internacional que hace comparación de contratos colectivos, y hay una organización alemana que puso el grito en el cielo y que dijo que esto era un dumping pero brutal, una violación brutal, y en fin, para darse una idea del grado de libertad con la que cuentan los empresarios. Es absoluta, total y absoluta. Entonces, uno de los temas que más nos preocupa a nosotros es recuperar
el tema de la negociación colectiva, y ahí tenemos ciertas posibilidades de avance. Tenemos porque hay convenios internacionales en la materia, el convenio 87 y 98, porque la Constitución las ha tildado de obligatorios, porque hay mucha comparación internacional y porque hay mucha presión internacional. Hoy, en días pasados, con motivo de la negociación de este famoso Transpacífico, ¿no? Como dice ahora una caricatura de la jornada mexicana, yo te transo y tú te quedas pacífico, algo así, no sé, no dice el fisgón, el encantador. Entonces, el famoso Transpacífico, uno de los temas que el sindicalismo norteamericano y que el gobierno norteamericano retomó fue precisamente dos exigencias a México. Necesito que revise los contratos de protección porque ya son un escándalo. O sea, otra vez te colgaste mucho. Está bien que controles, en Estados Unidos también no son, o sea, tienen un sindicalismo también bastante autoritario y en alguna medida corrupto, pero no con los grados del mexicano, donde más del 92% de los contratos son falsos. Entonces, y en segundo lugar, necesitamos que revises el sistema de justicia. Y eso es bien interesante. El sistema de justicia, ahí creo que hay una beta para el sector social, trabajar más el tema de la crítica al tripartismo y la autonomía de los jueces. Porque en México existen, como saben, juntas de conciliación y arbitraje, que son tripartitas, pero que son puro cuento, porque prevalece la voluntad del Estado y en algunos lados del sector empresarial, dependiendo de la fuerza regional que tenga. O una combinación de intereses. Y obviamente el tercer voto, que es el de los charros, pues se han de imaginar. Pero también la vinculación con el Poder Ejecutivo, o sea, depende del Poder Ejecutivo. No tenemos jueces imparciales, y la imparcialidad es un atributo esencial de cualquier juez. Y el juez en materia laboral es importantísimo, porque tiene que ver con el registro de los sindicatos, tiene que ver con la titularidad, no solamente con el tema de los juicios, no solamente con el tema del outsourcing. Por ejemplo, si pusieran orden sobre el tema de outsourcing, o sea, paraban de cabeza a las aseguradoras, a los bancos, todo el mundo está fuera de la ley, fuera de la ley. Y claro, los americanos dicen, debería haber inspección. Bueno, pues no hay. En el DF, en el Distrito Federal, tuvimos un evento la semana pasada y ahí estaba la secretaria de Trabajo, nos contaba que hay 7 inspectores para todo el Distrito Federal. Eso es lo que tiene el dinero. La gasolina alcanza para 7 para todo el DF. Imagínense, es una cosa grotesca. O sea, se ha desmantelado todo un andamiaje que es central, que es la digamos, investigación, la revisión ahí en el centro de trabajo. En Chile, por ejemplo, nos contaba una jurista que en Chile el director de inspección es más importante que el secretario de Trabajo, porque es el que va a checar allá y tal. Imagínense cómo sería la industria de la construcción. Se pararan ahí, oiga, joven, joven, ¿dónde está el lugar para dormir? ¿Dónde está el lugar para comer? Este joven no puede trabajar aquí. En fin, digamos, y en ese sentido los gobiernos han renunciado totalmente a su obligación de fiscalización. Entonces, y esto tiene que ver pues con la contratación colectiva. Entonces hablábamos de la justicia laboral como un elemento clave vinculado con la negociación colectiva. Y obviamente pues viene de manera complementaria el tema de la democracia en el mundo del trabajo. Y todos estos factores finalmente son los que inciden en el valor del salario, son los que inciden en la posibilidad de que los trabajadores que somos, esa parte formal o esa parte informal, dependiendo de sus características y ramas de industria, es digamos, un elemento clave para que se transformen otros aspectos de la sociedad. Esta queja que tanto hacemos de los procesos electorales, de cómo la gente se deja manipular, bueno, pues con niveles de pobreza. Siempre el problema constante que tenemos es que la materia prima que tenemos está desde la trompada, porque la gente está bien fregada y obviamente se tiene que sujetar a reglas pues de subordinación y de necesidad y manipulación pues, propia de su condición económica y de su debilidad estructural y de su esperanza de vivir mejor por algún tipo de promesa. Entonces,
yo concluiría en el que esta recuperación de la agenda laboral constituye una urgencia, y quizá el eje estaría en que necesitamos una especie de convocatoria central para que todos trabajáramos alrededor de algunos puntos mínimos, y creo que podría estar por ahí la necesidad de introducir el tema del trabajo como un elemento de los derechos humanos, de todas las agendas de derechos humanos, identificar los problemas, la dimensión de esos problemas en la sociedad nuestra, con rostro humano, de no hablar de los derechos laborales en el aire, sino estar pensando en el muchacho que está colgado en el andamio, ¿no? Ustedes lo ven, nomás que nos hemos acostumbrado a verlo en los restaurantes, con las jóvenes, las chicas, las gentes sin empleo, en fin, y identificar cuáles son las propuestas y los mecanismos que tenemos para que las cosas cambien. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a los aspectos internacionales, tiene bastante impacto, hay mucha crítica internacional, hay quejas como la 2684, una de las quejas, macro quejas que se están dando a nivel internacional, están involucradas todas las organizaciones más representativas del mundo, incluyendo la Central Sindical Internacional, que es la más grande, denunciando a México. Se conocen poco, los instrumentos que tenemos son muy limitados, no hay mucho interés en las organizaciones. Yo a veces me quejo un poco, ¿no? Porque bueno, no digo nada, pero porque por el hecho de que en los movimientos sociales más importantes, pues nos quejamos de que es muy laboral la ley educativa, ¿no? Pero pues también habría que dar condiciones para que lo laboral funcionara en el sector educativo, para que realmente los sindicatos tuvieran esa presencia de la que son excluidos, por ejemplo, en el terreno de la ley educativa. Simplemente lo digo como provocación a don Luis. Entonces, con eso termino y les agradezco mucho. Por tener aquí el gusto de estar con ustedes y compartir algunas reflexiones. Yo me hacía la pregunta de cómo estructurar en un espacio de tiempo de 30 minutos un tema tan amplio como es el de la reforma, las reformas estructurales vinculadas al mundo de lo laboral. Y intentaría abordarlo con tres ideas. Una reflexión como introductoria de lo que diríamos es como la importancia de lo laboral. Es algo que me angustia y me va a morir con esa angustia, yo creo. Y es la comprensión y la reflexión sobre la vinculación del tema laboral con el conjunto de las reformas y con todo el modelo de se relaciona con otros. A veces tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con las historias, las inercias, pero creo que el tema de lo laboral es un elemento que transita, digamos, en toda la estructura de los problemas, y podemos verlo, por ejemplo, en esta reflexión que nos compartirá Luis Hernández en materia educativa. Pues la CENTE finalmente nace de una disidencia en el seno del CENTE, en tema de democracia sindical, una imposibilidad de tener una organización democrática, nace toda una corriente de democratización y luego se expresa ya en lo que es su materia de trabajo. Pero finalmente el tema de la democracia es clave, digamos. Y si nosotros nos vamos al tema energético, también nos damos cuenta que la subordinación de ese sindicato de Pemex, pues tiene que ver con un sindicato charro, ¿no? Que se disciplina. Entonces, está siempre juntando, se vuelve uno ya como muy reflexivo cuando pasan, ¿no? Ya pasaron más de 40 años, yo cuando cumplí 40 años de abogado ahí en el sindicato de la UAM, de repente dije, chido, ¿cómo han pasado los años, no? Y de repente uno voltea hacia atrás y dice, hay muchas cosas que nosotros estamos peor. Puede ser. Entonces uno esperaría que fuera lento el avance, que el salario se fuera recuperando, que la libertad sindical fuera un poquito mejor,
Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, la primera propuesta de reforma laboral que presentamos en el año 2000, logramos que fueran legisladores de distintos partidos, tuvimos disidencias en los partidos, en distintos partidos para lograr una posición común, y ahora en esta última era pues el desencuentro total, la disciplina absoluta, en fin, la imposibilidad de discutir cualquier cosa. Con relación al primer tema, yo diría que efectivamente sí necesitamos sentarnos a reflexionar, y no solamente las organizaciones mexicanas, sino todos aquellos que vienen a México. Veo mucho las organizaciones, no sé, extranjeras, las centrales sindicales, el Centro de Solidaridad por un lado, me refiero a los sindicalistas norteamericanos, que son muy importantes, y ahora lo hemos visto recientemente, la importancia que tiene cuando es un legislador norteamericano que viene y se mueven de montañas, y el secretario de Trabajo y todo el mundo y lo escucha, a diferencia de todas las acciones que llevamos a cabo en México. Pero las ONGs, incluyendo a veces las de derechos humanos, tienen como su nicho de mercado. Esa impresión me da, ¿no? Cada quien tiene su mundito, y en su mundito trabaja muy bien, pero con dificultad. La sociedad que estamos viviendo, y que somos muy dados a dividir, estratificar, y parecería que estamos hablando de capítulos diferentes. Una segunda relacionada con la reforma laboral conocida, esta reforma formal a la Ley Federal del Trabajo. Y una tercera alrededor de lo que podrían ser algunos ejes, digamos, centrales, a nuestro juicio, en el modelo laboral, que nos generan una preocupación, y que están siendo motivos de acción, de reflexión, de movimiento en algunos sectores, y que terminaría con la idea de subrayar la necesidad de que las organizaciones no gubernamentales, los partidos, en fin, trabajáramos alrededor de una agenda común que no hemos logrado. Pasan los años y cada quien bailamos como con distintos ritmos, ¿no? Entonces nos seguimos